Episodio 6. Que lo he soñado, oiga. Estoy en el aeropuerto. Acabo de comprar un billete de avión para un viaje improvisado. Después de pasar el control, nos sacan a todos los pasajeros afuera a esperar el avión. Es de noche. Según estamos ahí, me entran ganas de ir al servicio y voy. Están allí mismo, en la pista. Los váteres están dispuestos en círculo. Cuando voy a entrar en uno, me sale al paso una viejita con su bata azul. Está buscando no sé qué. Me mira y me dice cosas que no comprendo. Enseguida se le olvida su demanda y se sienta a hacer pis. Entonces yo la dejo ahí y voy a otro váter. Y cuando estoy a punto de sentarme, se me aparece otra vez y vuelve a pedirme lo mismo, mirándome a los ojos, sin ella entender dónde está y yo sin entenderla a ella. ¡Ay, los sueños! ¡Qué cosa misteriosa y fantástica! Los escépticos intentan hacernos creer que son solo el resultado de procesos neurológicos que el cerebro necesita para resetearse y acomodar los recuerdos del día. Pero en este podcast sabemos que algunos sueños son mucho más que eso. Bienvenidos un día más a Ánima, el podcast de las almas. Espero que estéis de lo más bien. El tema de los sueños, ya sabéis, es infinito e inabarcable. Por eso hoy solo vamos a hablar de aquellos en los que se nos aparecen personas fallecidas, ya sean conocidas o desconocidas. Que conste que no estoy hablando de cuando sueñas que una persona viva que conoces se muere o incluso tú mismo sientes que estás muerto. No. Eso es otra cosa más relacionada con la transformación en vida que con la muerte misma. Me refiero exclusivamente a esos sueños en los que personas que ya están en otro plano vienen a traerte un mensaje, bien sea para decirte que están bien porque hay algo que necesitas saber o bien porque te quieren pedir ayuda de algún tipo. Llevo muchos años, pero muchos, desde adolescente, escribiendo mis sueños. Tengo más de 500. Los he releído 1000 veces y gracias a eso he podido comprender las diferencias entre aquellos que están más en la línea de un procesamiento de sucesos, de deseos y simbologías inconscientes y aquellos que se tienen con personas que ya se han marchado. La forma de distinguirlos es muy fácil. ¡Tachán! Resulta que en los segundos, invariablemente, te miran a los ojos. Esa es la señal. Si no te miran, es que no está habiendo contacto desde el otro plano. Ya os conté en el episodio 3, el de las mariposas, cómo empecé a hacer círculos de luz. Había estado teniendo unos sueños perturbadores hasta que me di cuenta de lo que significaban. El primero que tuve es el de la viejita del aeropuerto, el que os he contado al principio. El segundo, que llegué a soñarlo 2 veces, es este. Un grupo de chicos está reunido en una sala. Son una de esas hermandades universitarias estadounidenses. Es la ceremonia de iniciación de los novatos y yo estoy viéndolo en el televisor. A 2 ya les han hecho la novatada y ahora están con otro chico puesto de rodillas delante de los demás. Uno le va poniendo grapas a lo largo de la columna vertebral, empezando por el cogote. Él, para aguantar el dolor, recita entre dientes una letanía que al principio no entiendo, pero en el momento en que empiezo a entenderla, me mira a los ojos y puedo sentir toda la rabia y el rencor que está acumulando. Está decidido a vengarse y aniquilarlos a todos más adelante. Y ahí sigue con su letanía, retorciendo una camiseta y mirándome. Estoy impresionada. Total, que cuando fui a mi primera sesión, sabiendo a lo que iba, allí que me llevé a mis muertitos. Y lo que ocurrió fue alucinante. La viejita del aeropuerto se dio cuenta en la sesión de que estaba muerta. Ella había fallecido con demencia y simplemente no podía entender lo que estaba pasando ni dónde estaba. Pero en el círculo lo entendió, me dio las gracias y cruzó. Lo que pasó con la hermandad, la verdad, no me lo esperaba. El chico de las grapas se sentó a mi lado en el suelo y apoyó su cabeza en mi rodilla. No paraba de llorar, estaba muy arrepentido de lo que había hecho, no paraba de decir eso, me arrepiento. En ese momento aparecieron el resto de los chicos, joder, también estaban muertos.
El chico había cumplido su promesa y se había vengado de todos ellos. Yo no daba crédito. Los otros estaban también muy arrepentidos de haberle hecho tanto daño, de haber sido tan inconscientes, y también lloraban. Allí lloraba todo el mundo y yo la primera. En esta primera sesión no pasaron. Necesitaron un tiempo para reconciliarse consigo mismos, supongo, pero en la segunda sesión sí que pasaron y fue muy hermoso. Todavía me emociona acordarme. Y bueno, además de estrenarme de esta manera impresionante, aprendí una cosa fundamental, y es que a las sesiones de ánima no se puede ir con rímel, ¿eh? Imaginaos yo allí llorando con el rímel, un cuadro. Ay. Bromas aparte, en las semanas siguientes estuve releyendo todos mis sueños para encontrar aquellos en los que las almas me pedían ayuda, y encontré un montón, pobres, y yo durante años sin hacerles ni caso, sin tener ni idea de que eso me pasaba, y en fin, uno a uno me los fui llevando a los círculos y fueron cruzando. Y bueno, esta es mi historia, la historia que quería contaros sobre los sueños, pero hay muchas más, claro. Para este capítulo he querido recoger otros sueños de compañeras mías de ánima. En algunos sus seres queridos vienen a traerles paz, en otros un mensaje personal, en otros piden ayuda, en otros vienen a despedirse. Vais a escucharlo por vosotros mismos y vais a ver qué bonitos son. Para relatarlos cuento con la inestimable ayuda de dos locutoras maravillosas. Venga, ahí vamos. Estaba soñando y sabía que estaba en un sueño. Me encontré con mi abuelo Antonio. Estaba ahí, debajo de un olivo, con su boina. Me sonreía, muy luminoso. Le dije, ¿qué tal estás? Me dice, mejor que nunca, mi brujita, mejor que nunca. Y yo sabía que estaba muerto. Y entonces insistí, ¿pero qué tal estáis allí? Estamos todos genial, no te preocupes. Te vemos, te cuidamos, te queremos mucho. Y me transmitió tanta paz y tanta seguridad que dije, pues ya está, eso es lo que quería saber, que estéis todos bien y ya. Me quedé súper tranquila, me despedí de él y le di las gracias por todo. Estando mi hermano en el hospital a causa de un atropello, soñé que por fin nos íbamos a casa, y estando en el portal me decía que no iba a subir a casa, que no podía subir, que se tenía que marchar. Yo le insistía y estaba contenta porque estábamos todos juntos, pero también desconcertada por lo que me decía. En ese momento me despertó mi tía y me dijo que mi hermano acababa de fallecer. Tengo que decir que unos meses antes estuve soñando con ese accidente varias veces, y aunque no pude ver a quien atropellaban, sí sabía que era alguien de la familia. Una pareja de ancianos me encargó sendos retratos. Disfruté mucho haciéndolos. Unos años más tarde soñé que me encontraba con el señor y nos saludábamos como si fuésemos amigos de siempre. Me agradeció el retrato y nos despedimos. Él se fue por un camino y yo por otro. Ese mismo día me enteré de que el señor había fallecido. Hacía una semana que mi abuela había fallecido cuando soñé con ella. Yo estaba en el vestuario de una especie de gimnasio y la vi pasar. Estaba muchísimo más joven. La llamé, me miró, pero no me hizo caso. Me quedé en shock preguntándome qué pasaba y volvió a suceder otra vez lo mismo. Así que la siguiente vez que la vi me abalancé sobre ella y la abracé. Abuela, por favor, mírame, hazme caso. Entonces me miró y me preguntó qué tal estaba. Yo bien, abuela, pero muy triste porque quiero estar contigo. Se me quedó mirando a los ojos, muy seria, y me dijo, mira, en el sitio donde estoy ahora solo hay lugar para el amor y no hay lugar para el odio. Pero tú odias a alguien. La solté y dije, sí, yo odio a mi jefe a muerte, lo cual en aquel momento era verdad. Y me dijo, ¿ves? Pues mientras odies a alguien, nunca vas a poder estar donde estoy yo. Y a partir de ahí mi cabeza hizo clic y desde entonces soy incapaz de odiar a nadie. El sueño me cambió la vida.
Mi abuelo, que murió con la cabeza perdida, está en una habitación a oscuras, sentado en su silla de ruedas, iluminado por un foco y rodeado de personas que le están molestando y riéndose de él. Veo que está aturdido y apurado, muy agobiado por la situación. Entonces me acerco, me agarra la mano y me empieza a pegar, creyendo que soy una de esas personas de las que ya está harto. Entonces le digo: abuelo, soy yo, ¿no me conoces? Y ahí me mira a los ojos, dejándome ver que tiene mucho miedo y está perdido. Así que le dije: abuelo, no te preocupes porque voy a rezar por ti para que salgas de esta situación y verás cómo muy pronto vas a estar en otro sitio. Así que durante 2 semanas estuve rezando y rezando por él todos los días, hasta que una noche volví a soñar con él. Estábamos en el pueblo y le vi al final de la calle, a lo lejos. Estaba de pie, más joven, otra vez sonriente y feliz. Me dijo adiós con la mano y se fue hacia un sol enorme, enorme. Cuando me desperté, mi sensación fue de paz y alegría y sobre todo de alivio por saber que mi abuelo había salido de esa situación. Quiero creer que le ayudé un poquito rezando. Mi abuelo nos había dejado hacía poco y yo soñé que llegaba a su casa y allí estaba él, sentado en el sofá. Y entonces yo, sorprendida, le dije: hombre abuelo, ¿pero qué haces aquí? Y me dice: nada, que he venido unos días a estar con vosotros y con la abuela. Ah, qué bien. Luego fui a la cocina y allí estaba otra vez. Pero abuelo, ¿qué haces aquí si te he visto en el sofá? Y me dice: no, es que yo soy el abuelo que ayudaba a la abuela a hacer la comida y venía con la compra y la colocaba. Entré en otra habitación. Anda abuelo, ¿pero qué haces aquí? No, es que yo soy el abuelo que ayudaba a tu abuela a hacer las camas y le limpiaba los cristales porque ella no podía subirse. Y así en cada habitación que iba entrando me lo encontraba haciendo algo. En un momento dado se quitó el batín y se fue hacia una ventana. Yo le dije: abuelo, ¿qué haces? Y me dice: es que ya me tengo que ir. Y en ese momento todas las figuras de mi abuelo que estaban por la casa vinieron, se reunificaron en una sola. Y entonces yo me puse a llorar y le dije: ay abuelo, no te vayas, que yo te quiero mucho, quédate con nosotros. Me miró, me cogió de la mano y me dijo: yo ya no pertenezco a este mundo, me tengo que ir. Pero quiero que sepas que voy a estar una temporada con todos vosotros y quiero que les digas a todos que os quiero mucho. Y desapareció a través de la ventana. Me desperté llorando y lloré muchos días más. ¿Qué os han parecido? Seguro que vosotros también habéis tenido alguna vez sueños así, sueños que se guardan como tesoros, porque además es lo que son, auténticos tesoros. A partir de ahora no permitáis que nadie os diga que todos los sueños son reseteos de la mente, porque al menos estos son otra cosa y de verdad se contacta con esas personas. Tal vez porque estando dormidos nuestras barreras intelectuales se desactivan y se activa otro tipo de percepción, una que a mí me gusta llamar percepción astral. Sea lo que sea, suceden y traen mucha paz. Quiero dar las gracias infinitas a Rosa, Maite y a Rate por compartir estos sueños tan especiales, tan íntimos y emocionantes. Y 1000 gracias también a mis 2 locutoras preferidas, Alejandra Giraldo y Pilar del Castillo. Ah, y antes de despedirme, que siempre se me olvida, deciros que si queréis que os avise por WhatsApp de los próximos episodios, pues me lo decís y os meto en la lista de distribución. Que, oye, aunque estéis suscritos, a veces prefiere uno tener la campanita desactivada y a lo mejor incluso no estáis suscritos. Muy mal. Quienes no tengáis mi WhatsApp, pues me mandáis un mail y os incluyo, ya está. Ahora sí que me despido, muy contenta con este episodio tan, ¿cómo diría yo?, esperanzador, alegre podríamos decir. Bueno, tan sentido pero de buena onda. Y espero que lo hayáis disfrutado y que os haya dado mucho que pensar. Volveremos a la carga en 15 días. Un abrazo y a soñar.